La leucemia se ha convertido en un problema social y es considerada como una enfermedad de alto impacto, pues afecta a la estructura familiar y eleva los costos para la salud pública de México. A pesar de las restricciones económicas y ausencia de una tecnología de primer mundo en el sector salud, hoy en día existe la posibilidad de curarse. La leucemia ya no es sinónimo de muerte, por ello vale la pena reflexionar y tomar una actitud propositiva cuando se tiene la vivencia de un familiar que requiere del apoyo no solamente de la familia, sino de los amigos y de la sociedad en su conjunto. Para que usted tenga una idea muy clara de la problemática, consultamos especialistas, en particular a la médica hematóloga del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Nancy Delgado López. Es un cáncer, es una enfermedad neoplásica, nada más que en este caso a las que involucra son las células de la sangre. Las células de la sangre se producen en la médula ósea, todos nuestros huesos, en el adulto todos nuestros huesos grandes tienen médula ósea. La médula ósea es la fábrica de células de la sangre, entonces en el caso de la leucemia ahí es donde empiezan las células cancerosas o neoplásicas y es donde se empieza a formar y después empiezan a salir a la sangre, pero prácticamente la leucemia es un cáncer de sangre. Existen dos grandes grupos de leucemia, agudas y crónicas. Estas se dividen en mieloide y linfoide, según la población celular afectada. Leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide o mieloblástica aguda y leucemia linfoide o linfoblástica aguda. Pero sí, los factores comunes para todos son la radiación. Esto es, por ejemplo, en sitios como en Hiroshima y Nagasaki, que cayó la bomba atómica, a través de los años se siguen viendo todavía casos de leucemia por aquella radiación. Entonces, en esos tipos de radiación, incluso en exposiciones a radioterapia también. Esto es, por ejemplo, no sé, una paciente que tuvo un cáncer de mama y que para el cáncer de mama tuvo que ser radiada, y más o menos 8 o 10 años después puede darle una leucemia secundaria a la radiación que recibió. En el caso, otros que están expuestos, por ejemplo, es el trasplante de médula ósea antes, porque ahorita ya se moviliza de una manera diferente, pero antes, como no contábamos con medicamentos que ahora se cuentan, se mandaban a radiar. La manera de que se destruían todas las células de la médula ósea era con radiación intensa de todo el cuerpo. Como era tan intensa, también había el riesgo de que años después tuvieran otra vez leucemia u otra leucemia, pero secundaria a la radiación. Los derivados del benceno, esto es los solventes, tíneres, barnices, pesticidas y herbicidas. Entonces prácticamente radiación, esto y algunos medicamentos de quimioterapia también. Hay algunos medicamentos que son muy potentes y que se dan para algún cáncer en especial y que años después puede tener leucemia como efecto secundario al medicamento que se usó para el cáncer. Afortunadamente la leucemia tiene sus manifestaciones son rápidas, son muy abruptas. Casi todos los pacientes empezaron a sentirse mal a lo más 2, 3, 4 semanas antes y enseguida ya están con el hematólogo. Esto es porque hay muchos cánceres que a lo mejor empiezan, no se sienten y andan de un lado para otro y un año después los diagnostican después que fueron a 1000 médicos, ¿no? La leucemia no, porque como afecta células de la sangre, rápidamente el paciente se le bajan las defensas y eso lo puede llevar a infecciones, se le bajan los eritrocitos o hemoglobina y eso lo lleva a anemia, y se le bajan las plaquetas y los lleva a hemorragias. Entonces, como estos sí dan datos de alarma importantes, estos pacientes pueden presentarse luego con hemorragias, con infecciones, van al médico, el médico le toma unos laboratorios y luego ya se ve que están todas las células de la sangre descompuestas, inmediatamente nos los mandan. Ni siquiera es de las pocas enfermedades que no tardan tanto en llegar directamente al hematólogo. Cuando están en quimioterapias, lo principal, ¿cuál es su principal riesgo de ellos?
las infecciones. Nuestros pacientes se nos complican muchísimo por infecciones porque después de una quimioterapia se quedan sin defensa, se quedan con neutrófilos de cero prácticamente por varios días. Entonces, uno de los cuidados principales de todo el equipo, que es tanto médicos, enfermeras y familiares, es la limpieza excesiva. Tanto cuidados de limpieza en general como de los alimentos, que no coman nada que les traigan de afuera, que todo sea hervido y cocido. Tratar de evitar por todos los medios que todo esté sumamente limpio con ellos y que no se infecten, ¿no? No se le pueden acercar personas enfermas, no se puede entrar con ellos alguien que les estornude en la cara. Son los excesivos cuidados de limpieza y de higiene. Y la segunda cosa de las que se nos complican post quimioterapia son las hemorragias, porque también después de que se les pasa la quimio les bajan mucho las plaquetas y la baja de plaquetas les produce hemorragia. Entonces, cuidados que ellos tienen también en periodos prolongados es el reposo absoluto. Casi no se pueden mover, casi no se pueden levantar porque tienen riesgo de hemorragias. Para eso se les transfunden, pero prácticamente limpieza y el reposo absoluto. Depende del paciente, depende de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, los pacientes reciben, la mayoría de adultos reciben una quimioterapia que es el Hipercevad, que esa dura toda la primera quimio, dura 8 meses. Entonces van y vienen, entran y salen al hospital cada mes, si es que el paciente por alguna razón no se pudo ir a trasplante. Y en el caso, por ejemplo, de la mieloide aguda, cambia totalmente. Ahí reciben la quimioterapia inicial, se van y después vienen por 3 refuerzos más, o sea, son en total como 4. En total se tardan nada más como 4 meses. Entonces depende mucho de Y además, la leucemia mieloide aguda en todo el mundo se usa al inicio el mismo esquema de quimioterapia. Son 7 días de 2 medicamentos. Y en la linfoblástica hay muchísimos esquemas. De acuerdo al grupo, sobre todo, hay esquemas específicos que usan mucho más, por ejemplo, los alemanes, los estadounidenses, los italianos. Aquí el centro médico está muy apegado a lo que usa el MD Anderson en Houston. Entonces depende de muchas cosas, del éxito que se tenga en ciertas poblaciones. Pero en la leucemia no tiene fases, porque finalmente la leucemia, como es de la sangre, pues está en toda la sangre. Entonces aquí no existe fases. O sea, para nosotros una leucemia aguda es una leucemia aguda y todas son igual de graves, no hay fases. Lo único que diferencia a veces el tratamiento son los factores pronósticos. Esto es, entre más grande sea la gente, es de peor pronóstico. Si el diagnóstico tenía invasión de muchos sitios, o si traía muchísimos leucos al diagnóstico, eso es de mal pronóstico. Si traía infiltración, si alguna vez es infiltración al sistema nervioso central, es de mal pronóstico. Y el cariotipo, un estudio de genes, que hay ciertas alteraciones, sobre todo algo que se llama cromosoma Filadelfia, que vuelve a la leucemia linfoblástica de muy mal pronóstico. Entonces, hay ciertos, desde que llegan los pacientes, nosotros les tomamos en cuenta todos sus factores de riesgo y de eso depende a veces si se van a quimioterapias más agresivas o no tan agresivas. El principal mito alrededor de esta enfermedad es que las anemias causan leucemia. Esto no es así. Las anemias pueden ser por muchas causas. Y otra cosa que la gente nos pregunta mucho es que tienen la idea de que una anemia produce leucemia. Esa es la pregunta de todos nuestros pacientes que llegan con anemia, llegan aterrorizados porque una anemia produce leucemia. No. Las anemias pueden ser de muchas causas y la causa más común de anemia en todo el mundo es la deficiencia de hierro. En todo el mundo. La anemia ferropénica. O sea, de hecho es la causa de más frecuente en todo el mundo y la causa de consulta más frecuente en todo el mundo. Y esa se quita y se cura y perfecto, y nada más con hierrito. La gente tiene ese mito porque es al revés, más bien todas las leucemias causan anemia. ¿Por qué? Porque pues como están en la médula ósea y no se produce sangre, pero eso es al revés. Sí, las leucemias causan anemia, sí, pero no la anemia en leucemia. En las quimioterapias es bien importante que los medicamentos sean a las dosis que deben recibir y a los tiempos que deben recibir, porque si reciben o menos dosis
o dejan pasar su tratamiento, se les atrasa, no viene, eso puede afectar a que no respondan bien. Y obviamente los cuidados propiamente de familiares y paciente. Es primordial que las quimioterapias iniciales los medicamentos se administren en la dosis adecuada y a los tiempos en que se deben administrar. Por eso los pacientes deben evitar infecciones u otras complicaciones que retrasen el tratamiento para no darle oportunidad a la enfermedad de recuperarse. Hablamos de curación oncológica cuando el paciente ha permanecido 5 años en remisión. Esto quiere decir que la enfermedad ha sido controlada con las quimioterapias y no se ha manifestado nuevamente.